Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a este tiempo de adoración y alabanza. Qué bueno que hoy podemos reunirnos y adorar al Señor. Por su gracia, estamos iniciando una semana más y un mes más. Usted está vivo, está de pie por la gracia de Dios. Por tanto, tenemos que adorarle, tenemos que bendecirle y darle gracias por sus bondades, por su misericordia. Amén. Yo le invito a que pueda ubicarse en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a leer uno o dos versículos allí, versículos 2 y 3, ¿sí? San Juan capítulo 12, versículos 2 y 3. Y mientras usted lo busca, vamos a orar para descansar en el Espíritu Santo que nos guíe en la adoración, ¿sí? Ore con nosotros. Oh buen Dios, delante de ti estamos para adorarte, para glorificarte. Espíritu Santo, guíanos en la adoración. Muévete libremente en este culto de alabanza a nuestro Dios. Y que todo lo que hagamos realmente honre el nombre del Señor. La iglesia sea edificada y las almas que no conocen a Cristo hoy lo confiesen. Oh Espíritu Santo, glorifícate. Glorifica a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús en medio nuestro. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 2 y 3. Y le hicieron allí una cena. ¿A quién? A Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Amados, María adoró al Señor. Lo adoró a sus pies. Lo ungió, lo secó con sus cabellos. Eso todo fue adoración al Señor. Y sabe, es allí donde podemos nosotros gozarnos, tener paz, confianza y sentirnos libres, porque con Cristo es que somos libres, tal y cual como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, cayó a los pies de Jesús. Pero en Jesús y a sus pies ella consiguió libertad. Canta con nosotros este hermoso canto. No hay lugar más alto. Canta con nosotros. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más
estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a sus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a sus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh Dios de la gloria, el lugar más alto donde queremos estar es a tus pies, Señor, para adorarte, para alabarte, para glorificar tu santo nombre. Oh Señor, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Padre, nos queremos humillar delante de ti para reconocer que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que tú eres el único digno de ser en gran manera alabado, el único digno de ser en gran manera exaltado, honrado, adorado. Oh Señor, nos humillamos ante ti para alabarte, para glorificarte. No a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, dice tu palabra. Queremos darte la gloria a ti. Recíbela, recibe la honra, recibe la alabanza. Padre, nos humillamos ante tu presencia para reconocer que tú eres santo, 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 el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Elión, el Altísimo. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el alfa, el omega, el gran yo soy, nuestro Padre eterno, nuestro amigo incondicional. Eres nuestro Dios. Recibe la alabanza, recibe la gloria debida a tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria al Señor. Amados, quiero invitarle que ahora pueda ubicarse en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y usted conoce este versículo. Capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y aunque usted lo sabe de memoria, y lo sabemos de memoria, por favor, permítame y se los leo. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, amén. Amados, usted y yo, si usted confesó a Cristo, si nosotros hemos confesado a Cristo, pues somos nueva criatura. Así que yo te invito, canta con nosotros esta verdad bíblica. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Canta con nosotros con gozo este hermoso cántico. Con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre.
cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. Libre, el pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Yo soy libre, el pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. Libre, del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén, amén. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. La promesa ha sido dada y ha sido cumplida, porque Dios todo lo que promete lo cumple. Gloria al Señor, nuestro Dios es bueno. Dios es bueno y bueno en gran manera. Comenzamos este nuevo mes. Hoy iniciamos una nueva serie de sermones. Espero que lo disfruten y que me ayuden en oración por cada exposición bíblica empezando desde hoy. Y este mes de octubre es el énfasis en enseñanza y capacitación. Oremos por los institutos, por el Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Oremos por cada sermón, repito. Y también oremos por cada pastor y su familia, ya que este es el mes de la familia pastoral. Hoy se celebra, 4 de octubre se celebra el Día de la Familia Pastoral, el Día del Pastor y su familia. Así que damos gracias a Dios por cada hombre del Señor que ha sido obediente y que ha permanecido fiel en su iglesia a pesar de lo que pueda estar atravesando. Ha sido fiel y oramos para que Dios los mantenga fieles. Dios es bueno y bueno en gran manera. A cada uno de los consiervos, a cada uno de los pastores, Dios le bendiga, felicidades y mantente firme viendo al invisible, porque del invisible viene la recompensa. Él es el pastor, el príncipe de los pastores. Que Dios te bendiga, amado consiervo. Dios le bendiga, iglesia. Gocémonos en el estudio de la palabra. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos. Qué bueno que hemos podido nosotros venir ante la presencia del Señor y cantarle, adorarle y ahora estudiar la palabra del Señor. Arrancamos por la gracia de Dios, el mes de octubre, y este es el énfasis de enseñanza y capacitación en nuestra primera iglesia bautista de Los Teques. Pero se celebra a nivel nacional el Día de la Familia Pastoral. Hoy domingo se está celebrando y en todo el mes se celebra este tiempo, este énfasis, el mes del pastor o el mes de la familia pastoral, aunque uno está claro que el pastor es el que tiene el llamamiento y la esposa y los hijos le acompañan. Pero bueno, usted sabe este modismo que tenemos nosotros. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos, por lo que están batallando, por lo que están predicando la palabra del Señor, por lo que están realmente siendo fieles aún en medio de los problemas que atravesamos, particularmente hablo en el contexto de nuestro país, Venezuela.
Mi admiración y mi respeto para ustedes, amados consiervos, amados pastores, que Dios les bendiga y les siga fortaleciendo. Muy bien, queremos comenzar en este mes otra serie de sermones, el cual invito a que me ayude en oración, que me ayude a estar pendiente de cada sermón y tener un corazón dispuesto a aprender y realmente a aplicar en su propia vida con todo el corazón realmente. Y yo le invito a que pueda ubicarse en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versículos 24 y 25, que este es el pasaje base para la serie de sermones que hemos titulado Fundamentos Inamovibles sobre el cual construir. La serie de sermones lleva por título, repito, Fundamentos Inamovibles sobre el cual construir. Y está basado aquí en Mateo 7, 24 y 25, un pasaje que usted conoce bien. Dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Amados, este pasaje bíblico nos sirve como base de la serie, por eso que titulamos de esta manera, Fundamentos Inamovibles. ¿Por qué? Porque la Biblia es la roca donde edificamos. Cristo es la roca donde edificamos. Y pueden venir lluvias, pueden venir ríos, pueden venir fuertes vientos, pero a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos de pie porque estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, que es su palabra. Ahora bien, usted sabe que en el siglo XX y siglo XXI siempre han habido falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Por eso que otra vez, si tú y yo estamos fundamentados sobre la roca, que es la verdad de Cristo, que es la verdad de Dios, que es Cristo mismo, amado, no habrá falsa doctrina, falso maestro, falso pastor o falso profeta y apóstol que nos quiera meter, como decimos en criollo, gato por liebre. Sino que usted y yo estaremos realmente cimentados sobre la verdad de Dios. Por eso quiero que pueda abrir su corazón a esta serie. Hoy yo le invito a que pueda anotar allí el sermón de hoy, el título del sermón de hoy: la falsedad de la maldición generacional. Esto lo hemos tratado en otras oportunidades, pero vamos a estudiar hoy. Yo le invito a que pueda ubicarse en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo 25, ya lo vamos a leer y antes de leerlo vamos a orar, pero repito el título del sermón: la falsedad de la maldición generacional. Éxodo 25, ¿lo tenemos, sí? Muy bien, oremos entonces y que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Padre bueno, te bendecimos. Damos gracias, Señor, porque nos permites vivir una semana más, pero ha llegado un mes más y por tu gracia estamos de pie. Oh, Señor, gracias por cuidarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor mío, por tu presencia en medio nuestro. Gracias. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad ahora. Necesitamos que tú nos enseñes la palabra de nuestro Cristo. Que todo lo que vayamos a estudiar sea dirigido por ti. Que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino la de nuestro Señor, la de nuestro Padre. De tal manera que haya bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados, Éxodo 25 dice la Escritura: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, basado en este pasaje bíblico y Deuteronomio 5:9, que lo vamos a leer más adelante, número 14 también nos habla de este pasaje, de este pensamiento. Basado aquí en estos pasajes bíblicos, hay quienes enseñan que existe la maldición generacional. Una doctrina, por cierto, más que todo de la teología de la prosperidad y no de una iglesia de sana doctrina, no de una iglesia tradicional, ya sea bautista, pentecostal o de otra denominación, sino de la teología de la prosperidad.
La teología de la prosperidad enseña que el pecado de los antepasados son transferibles a los hijos, a los nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Y se toman del pasaje base que acabamos de leer, ¿sí? Se toman de este pasaje. Y hay que estar claro, amado, que aunque estamos leyendo, y espero que esté leyendo con el entendimiento, que la palabra del Señor nos habla de que pasa de los pecados de los padres a los hijos y hasta la tercera y cuarta generación, no está hablando necesariamente de maldición generacional. Y aquí vamos entonces a explicar algunas verdades bíblicas en cuanto a este tema. Les repito, y téngame paciencia, el título de hoy, la falsedad de la maldición generacional. Vamos a ver en primer lugar los pasajes malinterpretados. Tenemos a Éxodo 25, ¿sí? Les decía que la teología de la prosperidad enseña que entonces los pecados de los antepasados pasan sobre los hijos, sobre los nietos y así hasta la tercera y cuarta generación. Y se toman de este pasaje que acabamos de leer y de Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Vámonos para allá, Deuteronomio capítulo 5 versículo 9, y note muy parecido a Éxodo 25, dice Deuteronomio 5:9. La escritura dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si se da cuenta, es entonces el mismo pasaje que está en Éxodo 25, se repite en Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Entonces, ellos enseñan, la teología de la prosperidad concluye que el pecado es transferible y por consiguiente también su castigo, ¿sí? El pecado es transferible y por consiguiente también su castigo. Es decir, si tu papá fue santero, tú también serás santero y tus hijos también serán santeros. Por decir algo, si tu papá era un drogadicto, tú también lo vas a hacer, en cualquier momento lo vas a hacer y luego tus hijos también lo van a hacer. Es lo que enseñan. Y por consiguiente también las consecuencias de ese pecado. Ahora, lo que ignoran estos teólogos, si es que se les puede llamar de esta manera, es que dejan a un lado los versículos siguientes a los que ellos citan y las razones por las que ignoran, las razones por las que se está dando la maldición que vemos allí. Volvamos otra vez a Éxodo capítulo 20, por favor, versículo 5, pero ahora vamos a leer el siguiente versículo, el 6. Éxodo 20, 5 y 6. Dice la escritura: permítame, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago, versículo 6, note ese pasaje, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si usted se va a Deuteronomio ahora, capítulo 5, donde ya leímos el versículo 9, por cuestión de aprovechar el tiempo y no ser tedioso, leo ahora el versículo 10. Ya leímos el 9, ¿sí? Que es muy parecido o es igual al versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo. El versículo 10, Deuteronomio 5, versículo 10 dice: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el mismo pasaje bíblico. Ellos ignoran entonces estas cosas. ¿Cuáles son las razones? Bueno, y la idolatría y la práctica del pecado. Noten que el contexto es idolatría y que las generaciones siguen con la maldad. Pero hay una diferenciación de los que no practican el pecado, de los que no practican la maldad, que nos dice el mismo autor en el versículo siguiente del capítulo 20, versículo 5, el versículo 6. Y Deuteronomio 5, versículo 10 nos deja claro: Él hace misericordia a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos. Ahora, todavía el autor de Deuteronomio deja bien claro el asunto del pecador y su maldad. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Deuteronomio 24, 16 dice la escritura: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Me está escuchando? ¿Lo está leyendo? Mejor que escucharme que usted lo lea en su Biblia.
Perdonen, pero otra vez, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Dónde hay maldición generacional? No existe la maldición generacional. Todo esto es una falsa doctrina. Ahora, fíjense bien que Jeremías y Ezequiel nos enseñan que hay un dicho que se mencionaba, el cual no debe decirse más. Yo le invito a que pueda buscar Jeremías capítulo 31 y vamos a leer del capítulo 31 los versículos 29 y 30. Note bien la escritura. La palabra de Dios dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando de la responsabilidad que tiene cada uno delante de Dios. Cada uno. No es que, como dice el dicho, no se va a decir nunca más este dicho, valga la redundancia. Los padres comen la uva y los hijos les dan la dentera. ¿Cómo es esto? No puede ser así. El pueblo que era prisionero en Babilonia pensaba que era culpable, que era castigado, por la culpa de sus padres, de sus antecesores. Los profetas rechazan esta forma de pensar, la cual vino de basarse en una interpretación errónea de Éxodo 25, de Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 y también de Números 14, 18. No lo vamos a leer, pero anótelo allí porque básicamente es lo mismo. Número 14, versículo 18. Pero Ezequiel, fíjense bien, que repite lo mismo de Jeremías, es aún mucho más específico y contundente al darnos una redundancia, una especificación de quién es el que merece el castigo y quién no lo merece. Vamos a Ezequiel capítulo 18 y vamos a leer los versículos 1 al 4, luego 19 y 20. Ezequiel capítulo 18, 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová. Note, esto es un juramento. Y Dios no va a jurar por otro nombre que no sea el de él, porque no hay otro nombre por el cual se pueda jurar. Solamente su propio nombre. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Se está dando cuenta de la responsabilidad que tiene cada uno. No es que yo voy a pagar los platos rotos, si me permiten, por los pecados de mis padres o de mis abuelos o de mis tatarabuelos. No. El alma que pecare, esa va a morir. Dicho sea de paso, ya claro que este versículo 4 no está hablando de que todas las personas son salvas, porque el alma, como dice allí, todas las almas son mías. Está hablando de creacionismo. Todas las almas le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien creó a la humanidad, que creó a todo hombre, a toda humanidad. Todas les pertenecen al Señor. Sin embargo, no todos proceden al arrepentimiento. Bien lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Así que, estando claro con esto, seguimos los versículos 19 y 20. Recuerden, el alma que pecare, esa morirá. Ahí está, ¿se da cuenta? Versículos 19 y 20 de este mismo capítulo de Ezequiel. Dice la Escritura: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, dice el versículo 20, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gloria a Dios. Te pregunto, ¿dónde ves la maldición generacional allí? No existe. No existe. Amados, se está dando una mala interpretación de lo que es Éxodo 25, ignorando el versículo 6, y de Deuteronomio capítulo 5, ignorando Deuteronomio 5, versículo 9, ignorando el versículo 10, haciendo a un lado el versículo 10. Cuidado con esto. Amados,
el Señor es bien claro. Por cierto, en todo el capítulo 18, el Señor es bien claro aquí que cada quien va a sufrir las consecuencias de su pecado y cada quien va a ser justificado según su obediencia, según su sumisión al Señor y a su palabra. Amén. Así que hay que estar claro con esto. Fíjense bien que el apóstol Pablo nos habla un poco de esa responsabilidad individual. Cada quien es responsable. Vámonos allá muchos siglos después. Viajemos por el tiempo a través de la Biblia a Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 5 y 7. Gálatas capítulo 6, versículo 5 y luego saltamos al 7. Dice la Escritura: porque cada uno llevará su propia carga. Yo soy responsable por mi propia carga espiritual. Cada uno llevará su propia carga. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los versículos siguientes nos dejan claro que el que siembra para la carne va a segar de la carne, va a cosechar de la carne. Y el que siembra las cosas del Espíritu, ¿qué va a cosechar? Las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu son vida y paz, nos dice la Escritura. Así que, amado, cada quien es responsable de su vida espiritual. Nadie paga los pecados de su papá o de sus abuelos. Ahora, amados, repito lo que he dicho en otras predicaciones. Y es que vamos a argumentar a fortiori. Si existe, como he dicho en otras oportunidades, si existe la maldición generacional, entonces vamos a concluir que también existe la bendición generacional. Eso es cierto. Es decir, la bendición generacional es que mis hijos no necesitan confesar a Cristo porque ellos son los hijos del pastor. Los hijos de los diáconos no necesitan confesar a Cristo porque son los hijos de unos diáconos. O son los hijos de algún hermano en Cristo genuino que ha venido a los pies del Señor. Por tanto, ellos, como son hijos de estos cristianos genuinos, de los pastores, misioneros, evangelistas, etc., entonces no necesitan confesar a Cristo. Ya tienen la vida eterna por genética. ¿Eso es cierto? No, absolutamente no. No se hereda la salvación por genética. Si yo soy salvo, fue por una decisión que yo tomé. Ahora mis hijos tienen que tomar su decisión. Y los hijos de mis hijos también. Y así sucesivamente. Amados, nadie puede ser salvo por genética o por herencia automática. El hecho de que mis hijos sean hijos del pastor no les confiere salvación. No existe la bendición generacional porque la Biblia es clara al decir: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuche bien. La Biblia dice: confesares con tu boca, creyeres en tu corazón, serás salvo. Si lo leyó bien, estamos hablando en singular. La Biblia no me habla en plural. Está hablando en singular. Tú confesares, tú creyeres, tú serás salvo. La bendición es personal, es individual. Amados, la bendición generacional es una completa estupidez, ¿no le parece? Por tanto, la maldición generacional también lo es. No se puede creer en la bendición generacional. No existe. ¿Cómo entonces también voy a creer que la maldición generacional existe? No hay basamento bíblico. No hay basamento bíblico. Si usted va a Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9, las palabras claves allí son la maldad que ellos cometen. Aunque no lo dice explícitamente así, no es que los padres pecaron y los hijos van a sufrir la consecuencia del pecado de los padres y de los abuelos, etcétera, etcétera. No, sino que resulta que los hijos, los nietos, los bisnietos y así la tercera y cuarta generación cometieron el mismo pecado o tuvieron la misma actitud de pecado que lo tuvo su papá o que lo tuvo su antepasado. Eso es lo mismo. Fíjense todavía que en el versículo 5 nos dice: del alma que me aborrece. Y el capítulo en Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9 lo repite: el alma que me aborrece. Así que no puede ser
que una persona que se deleitó en el pecado, vienen los hijos y dicen, yo no estoy de acuerdo con mi papá, con ese estilo de vida contraria a Dios, yo quiero ser fiel a Dios. No es posible que ese hombre o esa mujer que viene a los pies de Cristo y no quiere seguir los pasos de su papá, entonces caiga sobre él o sobre ella la consecuencia del pecado o de la maldad de su progenitor. Eso no es justo, no es lo que la Biblia nos presenta. Eso se llama falsa doctrina. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la falsedad de la maldición generacional. Pasajes mal interpretados, el que acabamos de leer, Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9. Siendo el versículo 6 de Éxodo 20 que nos habla de una diferenciación donde Dios da su misericordia, su gracia a los que le aman, a los que le obedecen. Igualmente Deuteronomio 5, el versículo 10 lo deja bien claro. Y ahí está, cuando Jeremías y Ezequiel nos deja muy claro que ese refrán, ese dicho no se vuelve a repetir, sino que cada quien va a pagar por su propio pecado. En segundo lugar, la única maldición del hombre. Hablemos en segundo lugar de la única maldición del hombre. Y vámonos allá a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, un pasaje que también conoce. Génesis capítulo 2, 16 y 17. Fíjense bien, la escritura dice la palabra, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás, Amados, la maldición del que habla, volviendo a Jeremías y Ezequiel, la maldición del que hablan Jeremías y Ezequiel, que la mencionan como un proverbio, era referencia precisamente al fruto que Adán y Eva habían comido. Ojo, claro, no es que ese fruto era unas uvas agrias, no. Pero está haciendo referencia a un fruto. Es decir, ellos comieron la fruta y los descendientes pagan entonces las consecuencias. El pueblo del Señor que estaba bajo cautiverio en Babilonia decía, esto es por culpa de Adán y Eva. ¿Y nosotros qué hicimos? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pero no, ellos no son inocentes, no se pueden justificar. Y ¿sabe qué? Así como ellos, mucha gente en la actualidad dice, ¿y qué culpa tengo yo? Si ellos pecaron, ¿qué culpa tengo yo? Pero el Señor deja bien claro que nadie es inocente. Adán y Eva pecaron, pero todo hombre es culpable de juicio. Ahora, fíjense bien, Mateo capítulo 23, el versículo 32. Vamos para allá y luego saltamos al 34 y 36. Mateo capítulo 23, versículo 32, dice en la escritura, dice la palabra del Señor. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Mire, el Señor Jesús le está diciendo a una generación contemporánea para su tiempo. Vosotros también llenáis la medida de vuestro padre, de vuestros padres. Salte ahora al 34 y leemos hasta el 36. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde dónde? Desde la sangre de Abel, fíjese usted, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es decir, no hay una generación realmente inocente. Esta maldición que ha sido de generación en generación se le conoce como el pecado original o el pecado universal. Ahora, aclaro que no es una maldición generacional porque esta falsa doctrina enseña que los padres cometen el pecado y los descendientes son los que llevan la culpa. Son los que llevan las consecuencias de la culpa de los padres. A lo largo de la historia bíblica y humana, más bien entendemos que el hombre pecador ha sido el único responsable de su maldad. Eso es lo que vemos en toda la Biblia. Y eso es lo que vemos en toda la historia humana. Ahora, amados, esta maldición universal puede
y llega a su fin por medio de poner la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4. Vámonos a Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7. Note lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Amado, ningún cristiano puede tener alguna maldición generacional. Jamás. Ningún cristiano puede estar maldito generacionalmente. Uno que no existe, pero mucho menos el cristiano. ¿Por qué? Porque él ha sido adoptado y tiene el Espíritu Santo de Dios, por el cual puede clamar, Abba, Padre, Papito. Ha sido bendecido usted. Pero no solo esto, sino que la Escritura deja bien claro, por medio del apóstol Pablo, que Dios nos dio vida anulando un acta de los decretos de maldición. ¿Lo recuerda? Ahí Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice la Escritura. Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando o desnudando en el orinal a los principados y a las potestades, todo esto poder demoníaco, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, no hay maldición generacional sobre tu vida. Tú has sido salvado, lavado por la sangre preciosa de Cristo. Ahora, fíjense bien, este verbo anular viene del griego exaleifo, y significa lavar o ungir totalmente. De ahí, metafóricamente, tiene el sentido de quitar, eliminar, anular del acta de los decretos, que recuerda, era un acta que te decía a ti y me decía a mí, tú vas al infierno, no tienes remedio, pero Cristo es nuestro remedio. Gloria a Dios. Entonces, amados, esta maldición que vino por haberse comido el fruto Adán y Eva, vino sobre la humanidad, pero que por la sangre del Cristo de la gloria puede ser quitada, anulada, eliminada. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Así que no hay maldición generacional. No existe falsa doctrina, que es lo que estamos tocando hoy. La falsedad de la maldición generacional. Hemos estudiado hasta ahora pasajes mal interpretados. En segundo lugar, la única maldición del hombre. Pero en tercer lugar, el poder de la bendición divina. Repito, el poder de la bendición divina. Yo quiero invitarte que puedas ubicarte en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Si alguien sabía de maldición, era Ruth y todos los moabitas. Capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y escuche la oración de fe. Y tu Dios, mi Dios. Y tu Dios, mi Dios. Esta es la oración de fe que hizo Ruth. Amados, vemos que Ruth, moabita, quien estaba bajo maldición por ser descendiente de una relación incestuosa de una de las hijas de Lot con él, hace una confesión de fe y es redimida, comprada o liberada, que el término redimir significa estas dos cosas, ser comprado o ser liberado, ¿ok? Y fue redimida, fue liberada por Booz y por consiguiente por el mismo Dios Todopoderoso.
Dios la redimió, Dios la liberó, Dios la compró. Y esto lo podemos corroborar, como he dicho en otras ocasiones, en Mateo capítulo 1, versículo 5, donde aparece ella, Ruth, como parte de la línea davídica. Y la línea davídica, usted sabe que es una línea muy importante porque es donde desciende ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el Mesías. Bueno, tanto fue la bendición de Ruth, que antes era maldita y recibió la bendición de Dios, que en el capítulo 1, versículo 5, ella, su nombre figura. Dice la Escritura, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Bueno, este fue el abuelo del rey David. Amados, fíjense lo que vemos aquí. Aquí lo que estamos viendo es que había una maldición que pesaba sobre Ruth, ciertamente. Pero esa maldición fue quitada cuando ella confesó que el Dios de Noemí sería su Dios, dejando así atrás los dioses que ella tenía en la tierra de Moab. Y es que eso que pasó con Ruth, la moabita, es lo mismo que sucede con toda persona que está bajo maldición y viene a Cristo. Y es que Dios lo ubica en una genealogía, en una nueva posición, en un lugar de bendición. Recuerde, ¿por qué una nueva genealogía? Porque el apóstol Pedro deja bien claro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, que nosotros sois que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué somos ahora? Un linaje, una familia escogida. Dios nos haya engendrado. Gloria al Señor. Pero no solamente esto, fíjense en la posición donde nos coloca. Efesios capítulo 1, el versículo 3, nos dice la Escritura. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Amados, esta declaración, que vemos aquí en los lugares celestiales aparece 5 veces en esta carta a los Efesios. 5 veces. Es importante y aclaro que el término en los lugares o los lugares no aparece en el original, pero ciertamente es una dimensión espiritual donde todos los cristianos pueden disfrutarlo, donde ahí está denotando una esfera o un ámbito en nuestra asociación con Cristo. Pero note, amado, que Dios nos bendijo con llamamiento celestial, que el poder de nuestro diario vivir es celestial y que la provisión de Dios es celestial. Por eso que otra vez, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en el original, en los celestiales en Cristo. En los celestiales en Cristo. Suena raro para nuestro castellano, pero está hablando de ese ámbito o de esa esfera espiritual. Ahora, fíjense bien y note la fuente de las bendiciones. ¿Cuál es la fuente de las bendiciones? En Cristo. En Cristo. Y es que solo en Él podemos recibir todas esas bendiciones y más. Por tanto, un cristiano que ha sido bendecido por Dios no puede recibir maldición, no puede ser maldecido por nadie. La razón es que estamos en Cristo, tenemos la toga virilis y la toga virilis es Cristo en nosotros. Gloria a su nombre. Nosotros hemos sido revestidos con Cristo. Aleluya. Por tanto, no hay maldición generacional. Perdone, pero yo no puedo creer a la luz de la palabra que exista la maldición generacional. No. Pero pastor, yo he visto que tal persona era drogadicto y el hijo siguió y el nieto también. Amado, estamos hablando de conductas aprendidas, no de una maldición generacional. Son conductas aprendidas. Nadie le dio perdonen el término, nadie le dio un parado al muchacho. Nadie lo educó, nadie le advirtió, nadie le aconsejó, lamentablemente. Es lo que sucede. Una persona homosexual, el hijo sale homosexual, qué sé yo, o borracho, o cualquier otro vicio, o cualquier otro pecado. ¿Pero qué? ¿Fue porque recibió genéticamente una maldición? No, lo aprendió y nadie le asesoró. Los padres estamos para asesorar, para pastorear a nuestros hijos. Eso es lo que debemos hacer. Es lo que necesitamos nosotros hacer porque Dios nos lo encomendó.
Pero si nosotros no educamos a nuestros hijos, ellos van a practicar cualquier pecado que van a imitar de otro más, ya sea del padre o del tío o del abuelo o cualquier otra persona fuera. Por supuesto, ellos van a tomar una decisión, ciertamente lo van a hacer, pero a ti y a mí nos toca es enseñarle lo que la palabra de Dios nos dice. Amados, la maldición generacional no existe. Éxodo 25 lo deja bien claro. Ese mismo pasaje, Deuteronomio 5:9 y número 14:18, lo deja bien claro allí que no hay maldición generacional. Se está malinterpretando el pasaje porque no se está leyendo bien el pasaje bíblico. No se está leyendo bien. Hay que estar claro que el Dios no maldice de esta manera. El alma que pecare, esa morirá. Hoy comenzamos, amados, una nueva serie de sermones, fundamentos inamovibles sobre el cual construir. ¿Sabe qué? Tendré pruebas, tendré tribulaciones, pero sé, por mi relación con Dios, por medio de su palabra, que jamás ni yo ni mis hijos habremos sufrido o sufriremos tal maldición generacional por la sencilla razón que no existe. Nunca. Y ahí nadie me mueve porque estoy fundamentado sobre la roca que es Cristo y su palabra. Pasajes mal interpretados, ya les hablamos, Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9. Lean los versículos siguientes. Segundo, la única maldición del hombre. El hombre pecó. Y hay una maldición universal, pero no se llama maldición generacional. Tampoco se llama así. Cada quien recibe de su propia responsabilidad. Y tercero, el poder de la bendición divina. Usted pudo estar en maldición por el pecado universal, pero una vez que usted vino a Cristo, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde está la maldición allí? Al contrario, bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amigo, Cristo te ama. Te ama con amor eterno. Ese es el Dios dueño de tu alma. Pero si no has venido a los pies de Cristo, Él es dueño de tu alma, pero no es tu Padre celestial todavía. La Biblia me deja claro a mí que en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es allí donde tú vienes a ser hijo de Dios. ¿Quieres tú confesarle? ¿Quieres tú recibirle? Si es así, humíllate delante de Dios en esta hora y ora conmigo la oración de fe que la cité, por cierto, en el sermón. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo crees? Si es así, ora conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco mis pecados. Te confieso, Señor, mi maldad delante de ti. He sido condenado por el pecado. Anula el acta de los decretos. Hoy te confieso como mi único y suficiente Señor. Y te recibo como mi Salvador. Amén. Amados, si ustedes hicieron esta oración de fe, si alguien hizo esta oración de fe de corazón, la Biblia deja bien claro que usted tiene vida eterna. Será salvo. Si lo confesaste, eres salvo. Hay fiesta en los cielos. Yo te animo, busca un cristiano genuino, busca que te pueda orientar, que te pueda enseñar la palabra. Si no lo tienes cerca y nosotros podemos servirte, en la parte inferior de la pantalla puedes escribirnos, aún en los comentarios. Ahí está la dirección WhatsApp, entre otras. Ahí nos puedes escribir, nosotros con gusto vamos a asesorar. Pero ya pasaste de muerte a vida. Si antes estuviste en maldición, ya no. Y antes lo estuviste. ¿Por qué? Por el pecado universal. Como yo también lo estuve. Yo estuve bajo maldición. Pero Cristo me liberó. Cristo me libertó. Así como ahora lo está haciendo. Aleluya. Iglesia, recuerden, hay muchas falsas doctrinas. Y muchos cristianos están viviendo como esclavos, no como libres. Y la maldición generacional es un pensamiento de esclavos, no es un pensamiento de libres.
Dios te adoptó como hijo. Puedes clamar, Abba, Padre. ¿Y qué padre quiere que su hijo sea a tu lado? Cristo te ha libertado. Excelente domingo, hermanos. Excelente inicio de semana. Padre. La primera iglesia bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.